Sonido. ¿Ya estás listo, Pablo? ¿Sí me Muy escuchas? buenos días a todos, de costa a costa, de frontera a frontera, desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante y yo creo que es nota a nivel nacional el tema de la inflación. Hay que recordar que la inflación es un cáncer que poco a poco va generando una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en los bolsillos de las personas y de las empresas y de todos los que estamos en este país. Se ubica principalmente en 6% la tasa de inflación en el mes de septiembre por medio anual, y esto se debió principalmente al incremento en el gas LP de 4.73%. Con esto, pues estamos viviendo lo que es la realidad de nuestro país, que dependemos mucho de la importación de esta energía que nos permite movernos, y que pues prácticamente con el retorno nuevamente de las actividades de la normalidad, pues muchos países van a empezar, sobre todo los industrializados, a consumir mayor cantidad de gas, lo que va a generar una presión hacia la alza, sobre todo para cubrir la demanda de producción de todos estos países. Pero es muy importante mencionar que a pesar de que durante todo el periodo de pandemia hubo apoyos económicos hacia el interior de nuestro país, hubo medidas fiscales, los bancos apoyaron un poquito ahí retrocediendo o dejando un periodo de no pago de tasa de interés de las tarjetas o de los créditos. La industrialización trató de no pararse con el objetivo de tener productos económicos y baratos. Las inyecciones de liquidez, sobre todo en Estados Unidos, pues ayudaron bastante a nuestra economía. La paralización de pagos, como lo comenté, y el acceso a créditos, el exceso de liquidez que se dio en Estados Unidos, sobre todo de la Reserva Federal, pues generó un incremento de dólares en nuestro país, producto a través de lo que mandan nuestros conciudadanos a nuestro país, lo que son las reservas que se empezaron a incrementar. Y pues todo esto pues generó que tuviéramos un tipo de cambio estable y una tasa de interés con tendencia a la baja por la dolarización que se presentó. Ahora el problema viene que Estados Unidos empieza a anunciar que ya no va a dar subsidios, va a empezar a retirar todos esos tipos de excesos de liquidez que dio en los mercados, y pues ese beneficio que nosotros teníamos de forma directa, pues vamos a empezar a tener a pérdida de liquidez. Tenemos un problema ahorita de fuga de capitales, de pérdida de competitividad, de desconfianza, sobre todo con la nueva reforma energética, en donde el sector empresarial como que no está muy de acuerdo, como que se ve una especie como de pseudo control total sobre Pemex, y pues eso no está bien visto. Inclusive Moody, que es una calificadora de riesgo, pues ya dijo que si intentan hacer eso, lo más seguro es que van a reducir su crédito, su nota crediticia, lo que generaría que los costos financieros que tienen esta empresa y los créditos del país, pues tendrían una tasa un poquito más alta de la normal, lo que generaría un mayor pago. Entonces, todo esto se debe principalmente a que para poder controlar la inflación tienes que tener la capacidad y la competitividad de generar productos a bajo precio para que le pueda alcanzar a la gran mayoría de los consumidores. El problema es que cuando tú lo haces de forma centralizada, empezamos a tener un problema. Por ejemplo, el caso de Venezuela, que nos platicaban por ahí un venezolano, dice, es que en Venezuela prácticamente es cero lo que pagamos de luz, es cero lo que pagamos de gasolina, todo el mundo tiene ese beneficio, pero comprar una botella de agua es mucho más cara que la gasolina, comprar un alimento es mucho más caro que pagar la luz. Entonces, ¿qué es lo que pudiera suceder? De que va a existir un desequilibrio en la economía si la empresa no es altamente competitiva. En el último dato que tengo yo sobre costos de producción del petróleo, por ejemplo, los árabes, los nórdicos, ellos podían sacar hasta un barril de petróleo hasta $5 el barril. En México lo tenemos en 25. Entonces, ahí entra la polémica de los niveles de competitividad, y si apostarle a una infraestructura de más de 50 años, buscando la modernización sobre todo, ahora sí que bajo el manejo de la burocracia, va a tener esa capacidad
para poder generar $5 el barril de petróleo, hijos, lo veo muy complicado. Pero el tema aquí es que si estas variables que comentamos, la salida de capitales y la pérdida competitiva no se controla, para el próximo año no vamos a estar hablando de tasas del 6% de inflación, van a ser mucho más altas, lo que pondría en riesgo sobre todo a la clase más baja por el poder adquisitivo que va a perder. Y la idea no se trata de estar aumentando los salarios por decreto. Tú aumentas los salarios por decreto y en automático la inflación hace su función. Así es, Pablo. Este tema de la reforma eléctrica está haciendo un cisma en el país y no solamente político por lograr los votos en la Cámara para aprobarla, sino el impacto realmente que va a tener en la economía del país. El hecho de que otra vez se vuelva a centralizar el monopolio de la energía en Comisión Federal de Electricidad y el monopolio de los combustibles en Pemex, pues saca a todos los jugadores del mercado y no se puede, y por decreto van a estar controlando el precio, como bien lo dices, pero eso se tiene que subsidiar y de algún lado va a salir ese recurso que seguramente pues se va a quitar a muchos otros programas para estar subsidiando el precio de la gasolina. Aunque ahorita comentabas Venezuela, no podemos olvidar que Venezuela tiene muchos menos millones de población que México y tiene más petróleo. El petróleo que tenemos en México es ya de aguas profundas, ya la explotación de aguas blandas, pues esa cada vez cuesta más caro extraer el petróleo en México. Son variables que ahí están, que no se pueden, no se les puede dar la vuelta. Y en el tema energético, pues ahí sí está un enorme problema en el tema de las energías, porque como está la iniciativa, van en contra de cualquier generación de energías limpias, Pablo. Si tú utilizas paneles solares en tu casa, está prohibido en la ley, aunque traen una campaña que están diciendo lo contrario. Están sacando a todos los autogeneradores de energías limpias y tú sabes que conoces de tecnología y estás en Tamaulipas, donde están los mayores Sí, campos de energía eólica y fotovoltaica, pues que es mucho más barata la generación que la energía que generan las plantas de Comisión Federal de Electricidad, que desafortunadamente pues son de sí. combustóleo o son de carbón, y eso es lo que han estado impulsando. Entonces, pues sí hay una discusión de fondo en el país, una campaña en la que están diciendo por parte del gobierno, vamos a recuperar la energía para que la energía es tuya porque te la quitaron, cuando realmente lo que van a hacer es generar energía más cara para que tú, ciudadano, la pagues mucho más El cara. efecto contaminante, Exactamente, y el además, efecto contaminante, ¿dónde vas a poner todo el desecho, todo el humo negro, todo lo que es dañino a la salud? O sea, vamos a ir en contra de la cuestión climática y ya veo otro problema que se va y se puede presentar. Quienes tienen el antecedente son aquellos, por ejemplo, ciudades que se encuentran cerca de alguna refinería, de alguna planta de petróleo, todo el impacto ambiental que ha tenido ese tipo de naves industriales de alto nivel de contaminantes. Ese es algo muy importante. Venezuela tiene petróleo para 150 años para mantener a sus ciudadanos prácticamente gratis el gas, gratis la gasolina. 150 años significa que van a pasar 3 presidentes o dictadores más, 3 generaciones viviendo a costa de eso. Pero la realidad de las cosas es que el nivel de vida es muy deplorable. pues sí, es desafortunadamente, bueno, eso es lo que está en discusión y bien abordas el tema el día de hoy partes desde el punto de vista inflacionario, que es el impacto que se va a sentir en los bolsillos de cada ciudadano, en los bolsillos de cada trabajador bueno, de los afortunados trabajadores que pueda tener el Sí. país, Pablo, porque la verdad es que esto pone en riesgo a toda la No, y economía. la otra temática es que el apoyo, el subsidio por este mecanismo sea solamente para casa hogar y no para la industria.
Entonces caemos en un círculo vicioso en donde la industria no puede ofrecer un producto barato. Y es lo que sucede en Venezuela, que quieres comprar un bote de agua y resulta que te sale 5 veces más caro que un litro de gasolina. Un litro de gasolina anda en promedio en pesos mexicanos, para que se den una idea, en 4 o 5 pesos. Y una botella de agua de 500 mililitros debe andar en 25 o 30 pesos, para que veas la diferencia tremenda de todo esto. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por Gracias a ti. compartir con nosotros este tema pues tan importante y que bueno, lo vamos a estar escuchando. Usted que nos está ahorita escuchando en su casa, este tema pues va a estar sonando durísimo porque está discutiéndose en la Cámara de Diputados precisamente la aprobación de la reforma eléctrica que viene pues en contra, en contra de los bolsillos de los mexicanos, contrario a lo que dice la campaña que están moviendo. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Un saludo. Nos vamos a corte comercial aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío.